Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El pasado fin de semana, varios sectores del país presentaron fallas en el suministro de electricidad. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, mediante un comunicado, explicó el sábado que dicho evento afectó varios departamentos y la causa fue una falla transitoria y atípica en la interconexión entre Honduras y Nicaragua, específicamente en la línea de transmisión fronteriza. Este lunes, el gerente de la NE, Eric Tejada, informó que en realidad el evento se originó en El Salvador, condenando que la oposición utilizara este inconveniente para montar durante esas horas una campaña para criticar sus labores en la estatal, e igualmente lamentó que el ente operador regional primero afirmó que Honduras fuera el epicentro del evento. Mediante un comunicado, el ente operador regional precisó que preliminarmente se registró prácticamente un apagón total en el sistema eléctrico de Honduras y posteriormente, al día siguiente del evento, se determinó preliminarmente el registro de una falla eléctrica en la subestación 15 de septiembre de El Salvador. No obstante, señalan que es necesario investigar las actuaciones de protecciones en las subestaciones de El Salvador, Honduras y Nicaragua para evitar que el evento propague sus efectos adversos para el resto de la red eléctrica. Las autoridades de la NE señalan que son eventos atípicos debido a que se tienen protocolos de seguridad, esquemas que se activan cuando suceden estas situaciones para garantizar el suministro de energía para el día de las elecciones y no habrá problemas, sostienen desde la Secretaría de Energía. En la NE mencionan que están realizando inversiones históricas en la transformación del subsector eléctrico que superan los 21.000 millones de lempiras. Están dando resultados, beneficiando a todos los hondureños después de años de abandono de parte de la administración anterior, señalan autoridades. Asimismo, la NE en su más reciente comunicado asevera que hay severos indicios racionales de dolo político en la actuación del ente operador regional con el objetivo de perjudicar internamente al gobierno de Honduras, responsabilizándolo del evento regional centroamericano sin tener la información técnica consolidada. Honduras evaluará la acción de retirar temporalmente a sus representantes ante el EOR como forma de protesta, en tanto el EOR no emita una aclaración pública contundente desvinculando a Honduras como país en que se originó la falla, detalla la NE. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de la situación actual en el servicio eléctrico de Honduras y los efectos de la falla del pasado sábado. ¿Dónde se originó? ¿Fue en Honduras o fue en El Salvador? Estos y otros detalles esta mañana. Conmigo el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministro de Energía, el ingeniero Eric Tejada. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto siempre estar con tu tan visto programa. Gracias. Don Humberto Lobo es gerente de transmisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Buenos días, licenciado Valladares, y a la teleaudiencia de Canal 11. ¿Qué pasó el sábado? ¿Cómo se desencadenó el evento que provocó un apagón en varios departamentos del país? ¿Dónde fue eso? ¿En Honduras? ¿En El Salvador? ¿Qué pasó? El origen fue en El Salvador, ¿no? Lo que pasa es que hubo una confusión provocada por un X del EOR, ¿no? Que es el EOR, es el ente operador regional
es como la especie del Centro Nacional de Despacho a nivel centroamericano. Recordemos que 6 países en Centroamérica estamos interconectados y hay flujo de energía entre todos los países. Entonces el evento ocurrió exactamente a las 9:22 am del sábado 1 de marzo. Yo hice un X a las 10:03 am, descartando que hubiesen fallas en el cajón, porque esa había sido, digamos, la hipótesis primigenia. Y posteriormente, al filo de las 10:22 de la mañana, el EOR publica en su cuenta de que el origen de la falla es en Honduras, ¿no? Y eso es lo que masivamente difunden varios medios de comunicación, ¿no? Posteriormente, al día siguiente, el EOR emite un informe técnico más detallado y ahí especifica que la falla se originó en la subestación 15 de septiembre. En El Salvador hubo un disparo ahí en la subestación y eso provocó que se cayeran 135 megas en El Salvador y que además... Cuando hice un disparo, es una falla, ¿no? Un tipo de falla que se atribuye a una circunstancia externa, ¿no? Todavía a estas alturas el EOR no ha detallado exactamente la causa, ¿no? Esa falla ahí en la 15 de septiembre detonó una serie de eventos en cascada que pasaron por subestaciones en Nicaragua, Sandino y León, y por subestaciones en Honduras, Aguacaliente, Nacaome y Prado. Y esto provocó que en Honduras se cayeran casi más de 400 megawatts solares, y esto provocó el desbalance a nivel nacional, ¿no? Pero en síntesis, el origen de la falla fue en El Salvador, y eso, la profunda interconexión centroamericana provocó que la falla se extendiera, y el país más afectado sin duda fue Honduras, ¿no? Ingeniero. Ahondando con lo que dice el ministro, pues la explicación del disparo, como decimos nosotros comúnmente, en realidad esto significa una desconexión eléctrica entre las redes del sistema interconectado centroamericano. ¿Qué es lo que dice el ministro? Que la falla se origina en El Salvador. Obviamente, cuando existen este tipo de incidentes, todos los centros de control se ponen en modo alerta a verificar sus estados de sus líneas de transmisión, sus subestaciones, su generación, no para tomar decisiones por medio de una persona. O sea, todas las decisiones o las acciones que se dan en un sistema eléctrico son automáticos, son gestionados por equipos inteligentes que van tomando las decisiones de acuerdo a programas o a ajustes preestablecidos para evitar la caída de un sistema tal cual como pasó el 1 de marzo a las 9:22:05. ¿Por qué hablamos en estos términos? Porque antes de una falla, pues se analizan las condiciones en las que está cada país. En nuestro caso, como Honduras, nosotros estábamos con una generación de 1.245.17 megavatios. En ese momento, pues nosotros estábamos exportando hacia El Salvador 59.46 megas, 10 megas hacia Guatemala, e importábamos 67 megas de Nicaragua. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como ser el país en el centro de Centroamérica, valga la redundancia, quedábamos con un flujo neto prácticamente de 3 megas. Esto quiere decir que nosotros estábamos siendo autosuficientes con nuestra propia generación. Tal cual, al generarse el disturbio, como dice el señor ministro, empiezan a desconectarse las interconexiones, tal con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala. ¿Esto qué provoca? Que el cajón toma el control de todo el sistema eléctrico y quiere mantener la potencia que se nos
ha caído de las plantas solares y eólicas. Estos son 450 megas que ocasionaron que el Cajón tuviese nosotros eléctricamente hablamos de una sobreexcitación de sus campos. Esto provoca sobrecorrientes y a su vez tienden a variar la frecuencia del sistema. Es aquí donde empiezan los esquemas de baja frecuencia de líneas de transmisión, circuitos de distribución, a desconectarse por etapas. Al no tener estabilidad en el sistema o una inercia fuerte, pues empieza a caerse todas las plantas a nivel nacional. ¿Esto qué provocó? Pues lo que ya todos conocemos. Y prácticamente no crea que esto es que pase en 1 minuto o 2 minutos. Esto les hablo de tiempos de milisegundos. O sea, toda esta secuencia que yo les hablo, pónganle que el evento empezó a las 9:22 con 5 segundos y a las 9:22 con 9 o 10 segundos prácticamente los sistemas eléctricos empiezan a dar respuesta. Pero eso es a nivel nacional. Esa interconexión y todo eso, ¿hace cuánto se construyó? No, la interconexión viene desde hace muchos años, las líneas de transmisión, solo que se han ido ampliando. O sea, no es que se construyó una única línea, inclusive con El Salvador tenemos 2 interconexiones, con Nicaragua está un proceso de ampliar otra segunda línea, con Guatemala sí es la más reciente, que es la llegada a la subestación La Entrada. Entonces, básicamente esto no se detiene, pues, porque el flujo entre Centroamérica no es estático, sino que hay demandas entre países que van aumentando y por consiguiente, pues esta es la finalidad, pues, de tener un mercado eléctrico regional para el intercambio de energía y en teoría ayudarnos cuando pasan esto. Pero básicamente esto vino a causarnos, nosotros sentimos que nos desestabilizó desde el momento que nosotros no tuvimos claro la información que se tiene que pasar entre centros de control sobre la incidencia. ¿Y cuál era la incidencia? La incidencia, según las protecciones que nosotros registramos y el Centro Nacional de Despacho de nuestro país hizo el análisis, es una falla en la subestación 15 de septiembre que básicamente no puede pasar desapercibida desde el primer momento que usted tiene una perturbación de esta magnitud, tal como la vimos nosotros. Obviamente ellos la tuvieron que haber detectado antes que nosotros y pues dar la voz de alerta. Señores, la falla fue en mi subestación, procedan al protocolo de restablecimiento, pero en dicho momento pues nosotros, el Centro Nacional de Despacho, tomó todas las precauciones, porque tal como le digo, tenemos 4 líneas de interconexión y teníamos que estar claros dónde se había originado la falla. Y se hicieron los protocolos tal cual debe de ser, que a los 5 minutos de haberse originado la falla, el despacho ya había levantado las primeras turbinas en cajón. ¿Cómo origina eso de que decían que fue aquí en Honduras? Fue la publicación en la cuenta oficial de X del EOR, ¿no? Es el ente operador regional, es como el despacho a nivel centroamericano. Y ellos ponen en su X que el origen de la falla es Honduras, ¿no? De hecho, ellos colocan, primero hay una secuencia de edición de ese X de la cuenta oficial del EOR, que es por eso la protesta que estamos haciendo, ¿no? Primero ponen a las 10:12 de la mañana que la falla se origina en el cajón. Correcto. Su servidor ya había hecho el X a las 10:03 de la mañana descartando que la falla en el cajón. Después el EOR modifica, edita su X y quita que la falla en el cajón y solo deja que las fallas en el sistema eléctrico de Honduras, que hay un apagón en Honduras y que eso provoca que se cierren, nos dejen en isla todo el sistema interconectado y Honduras quede en isla apagado, ¿no? Eso es lo que menciona el EOR. El tema es que inclusive nosotros ya estábamos en el Centro Nacional de Despacho para esa hora
y ya varios medios estaban llegando al Centro Nacional de Despacho y nosotros mencionamos que no teníamos la información suficiente para emitir o decir exactamente dónde había sido la falla. Eso debió haber hecho el EOR, ¿no? Porque no tenía toda la información suficiente de todos los sistemas a nivel centroamericano para determinar que la falla era en Honduras. Ahí es la falla, el error del EOR, por lo cual vamos a ejercer una protesta formal. Yo llamé a consulta ayer a todos los representantes de Honduras ante los entes regionales para evitar que este tipo de desinformación se difunda. Es ahí que se agarra la oposición y algunos medios de comunicación replican la cuenta oficial del EOR, que es la que comete el error. Pero ahí no es culpa de los medios, ministro. Sí, ahí estamos de acuerdo. Porque la fuente es una fuente seria. Es una fuente oficial, exactamente. Es seria. Sí, ahí tiene la razón, estamos claros. Que ahí no es culpa de los medios, sino OR es que le dicen. EOR. EOR. ¿Es así? Correcto. Fíjese que no sé si están listos, quería mostrarles un pequeño gráfico. Esto es para más o menos aclarar con los especialistas dentro del país para que vean las herramientas que se tomaron en cuenta pues para ir aclarando la falla. No sé si en la hoja 3 nos pueden seguir ampliando donde hay un gráfico. Es importante lo que usted menciona, ingeniero, de que el cajón estaba listo para arranque en negro a las 9:27. Correcto. Básicamente este gráfico que ustedes ven son los parámetros eléctricos que nosotros censamos o que un equipo de protecciones, ya sea de una línea de transmisión, de cualquier elemento eléctrico, se ven sus voltajes y corrientes. Ustedes miran en la gráfica que se ve como nosotros hablamos, como de un electrocardiograma, ¿no? Básicamente, cuando el sistema está en condiciones normales, pues ustedes no van a ver esas variaciones que se ven ahí en color verde. Esas son anomalías ya del sistema, de lo que nosotros estábamos viendo desde Honduras hacia el lado de El Salvador, donde las corrientes se nos elevan a valores inmanejables, y el voltaje, que es lo otro que nosotros más comúnmente conocemos en nuestras casas, empezó a decaer. ¿Qué es lo que hace? Cuando nuestro voltaje cae, pues obviamente las plantas solares activan sus sistemas de protección y por consiguiente se da un deslastre o una caída de potencia en la red, que por consecuencia pues el cajón toma el control, como hemos dicho desde un inicio, a tratar de mantener la potencia que se ha caído. Podemos ver en el siguiente gráfico, compañero, de manera resumida. En este gráfico que ustedes ven, todas las plantas, como el cajón, trató de levantar ese pico que ustedes ven. Es como la energía hidroeléctrica trató de suplir esos 450 megas. Ven esos pequeños picos. Igual la parte de abajo, la respuesta a los eventos de los motores de combustión interna trataron, pero fue inevitable. Lo ven que prácticamente está en un punto a las 9:22 y en el mismo tiempo ustedes ven la caída. O sea, todo eso pasa, como les digo, en menos sí, son milisegundos. Son milisegundos, pues, o sea, es un parpadeo de ojos y el sistema actúa. Por consiguiente, como dice el ministro cuando inició, esto desencadenó la desconexión del sistema y cada una de las líneas de interconexión que teníamos en el momento. Ahora, ingeniero, ¿por qué la falla se propaga y no las protecciones en El Salvador no la detienen? No, es que básicamente en El Salvador se tuvieron que haber desconectado también. Ellos les opera una protección que se llama protección diferencial de barras. ¿Esto qué nos indica? Pues tendríamos que ver el informe final de ellos. Por la experiencia que hemos tenido nosotros, cuando opera una diferencial de barra, quiere decir que ellos tuvieron una falla dentro de su subestación. Correcto, adentro de la subestación. Algo les sucedió, o tuvieron alguna explosión o alguna mala maniobra, pues nosotros creemos que inclusive hasta de repente un aterrizaje mal coordinado de las barras, pues ellos sabrán y tendrán que aclarar cuál fue el incidente que tuvieron dentro de la subestación.
que provocó y desencadenó este evento que inclusive les provocó a Guatemala que la interconexión Guatemala-México también se cayó. O sea, el incidente viene desde, Sí, la de desde Tapachula, arriba. Guatemala, o sea, Correcto. llegó hasta ahí, ¿no? Que es la interconexión esa la que más falla, ¿no? Luego, si quiere, más o menos, ministro, para que usted explique un poco la siguiente hojita, ahí es cómo se da la secuencia de eventos, pues, tal como lo dice, a qué horas se empieza a restaurar. Si usted ve, a las 9:27 horas, según lo que dice, el cajón hace su arranque en negro. Correcto, está listo para hacer arranque en negro. En negro. Entonces, ¿qué es un arranque en negro? Para que más o menos explicarle a la teleaudiencia, pues ese es un procedimiento, dice, donde una generadora tiene la capacidad de restaurar su operación sin depender de un ente externo. O sea, cajón levanta y para tratar de dar señal a las demás plantas de todo el país. Por consiguiente, es el protocolo que se siguió y a partir de ahí pues empieza a restablecer el sistema tal cual hasta el último que tenemos en amarillo, a las 13:41 horas, se logró restauración total de todo el servicio. Sí, entonces, o sea, el evento ocurre a las 9:22. ¿Qué abarcó? ¿Qué parte del país abarcó? No, en Honduras se fue el 100% de la carga, ¿no? O sea, el desbalance de los ¿Todo el países. país? Sí, Todo el todo el país. país. Todo el país. ¿Hace cuánto no ocurría algo así? Desde el 2021. 2021. Sí, y hubo otro similar el 2019, ¿no? Eventos similares. Tienen que ver con la profunda interconexión que hay en Centroamérica, que es una de las regiones no solo del continente, sino del planeta que más interconectada está y más flujo de energía hay, ¿no? Nosotros a las 9:22, a las 9:25, yo estoy en llamada con el gerente de generación del ENE, descartando que sea el cajón el origen de la falla, ¿no? Y nosotros hacemos el X a las 10:03 AM. Lo que dice el ingeniero Lobo es que estos eventos en cascada, ¿no?, que se llevan de encuentro casi 1.300 megas en toda la región, ocurren en fracciones de segundo. Y lo que se concentra después, una vez que el evento ocurre, lo que nos concentramos todos los centros de despacho es justamente en restablecer, ¿no? Porque no es fácil después de una caída total del sistema restablecer nuevamente, porque hay varias vías de restablecimiento de los flujos de energía, ¿no? Es ahí el tema. Nosotros alrededor de las 12 del día ya teníamos el 90% de la carga restablecida y los esquemas de los protocolos de seguridad a nivel centroamericano cortan la interconexión y Honduras queda en isla, ¿no? Un evento de esos, ¿cuánto se pierde en dinero? ¿Qué daños ocasiona? Pues la verdad que tal cual, en primera instancia, los costos son altos, primero por la energía que se deja de vender. Y aún más, los costos que no son calculables, por ejemplo, las incidencias que pueden ocurrir dentro de un hospital. O sea, dentro de un hospital, imagínense lo vulnerable que puede ser un apagón de este tipo, donde los hospitales del país estén en un quirófano o una cuestión de esa, aun y cuando los sistemas de emergencia de un hospital actúen. Recordemos que siempre hay una transición entre la caída del voltaje y el arranque de las reservas de cada centro comercial, hospital o lo que tengamos. Muchos procesos industriales que se detienen y aún así, recordemos que nosotros pues no estamos en esas situaciones de tener otro tipo de transporte, como pueden ser el metro o cuestiones de este tipo que pueden causar más caos, pues. Pero sí, o sea, son valores que tal cual cada empresa puede hacer su cálculo y le digo que... ¿Qué reportes tuvieron ustedes?
de hospitales es lo que más se tuvo. Recordemos que era sábado. Sí, que era sábado. La actividad industrial en realidad no era mínima, tan grande. Sí. El tema ahí es los hospitales, para empezar, por protocolo, sí, la ENE siempre les da prioridad en cuanto a la seguridad de los circuitos, ¿no? Ahora, los hospitales, clínicas, deben de tener su propia planta, ¿no? Nosotros tuvimos un caso que fue, creo, el más importante, el del Catarino Rivas, que una vez a medida que íbamos restableciendo, buscamos la forma de restablecerlo primero, porque hubo una falla en su planta de generación a la hora de que quisieron sincronizarla, ¿no? Entonces es importante que todos los hospitales tengan su respaldo con generación y dentro de los protocolos de restablecimiento nosotros le damos prioridad siempre a los centros de salud. ¿Cuánto perdió el ENE? No se sabe todavía, es un tema que debe de cuantificarse. En realidad, para el ENE el tema es de la energía no suministrada, ¿no? Aunque en flujo de caja, en realidad la ENE no recibe dinero por la energía que suministra al sistema, porque lo que recibe la ENE en ingresos se va para pagar básicamente la energía que compra a generadores privados. ¿De las pérdidas, ingeniero? Pues básicamente este tema, licenciado, pues yo no tengo tanta experiencia. O sea, yo le puedo hablar de líneas de transmisión y esto, yo le digo que la ingeniería eléctrica es tal cual como la medicina. Hay diferentes expertos en cada área. Y ahí en eso, y en usted es el especialista, no hay daño. No, en estos temas de ahí se descarta el daño en transmisión. Una de las hipótesis es que había fallado una línea de transmisión de la interconexión regional, pero ya con toda la información recabada, interrogando todos los relevadores, se descarta que hubo falla en transmisión, que también algunos voceros de la oposición salieron a decir que el problema son las inversiones en transmisión, y nosotros llevamos 3 años haciendo inversiones en transmisión por doquier, ¿no? 11 ampliaciones de subestaciones, 4 subestaciones nuevas. Hemos ya iniciado 5 líneas de transmisión y están en proceso otras 4. No vamos a adjudicar justamente mañana. Cuando los escucha decir que falta inversión. O sea, cuando nosotros llegamos había un rezago de 25 líneas de transmisión y ninguna subestación había sido tocada en 40 años prácticamente, ¿no? Entonces nosotros iniciamos un tren de inversiones que ha sido en estos 3 años que ya está en ejecución de 21.000 millones de lempiras. Son inversiones que ya se están viendo. Nosotros con la presidenta hemos andado inaugurando ampliación de subestaciones, nuevas subestaciones, plantas de arrendamiento. O sea, la inversión que está haciendo el gobierno en materia energética es histórica, nunca se había dado, y con la rapidez que se ha hecho para menguar todo el colapso eléctrico que se heredó. Pues entonces, que vengan con ese mismo discurso, y sobre todo los que no hicieron las inversiones, ¿no? O sea, es lo que el canciller llama el cinismo mágico, que no hicieron las inversiones y ahora cuando hay algún problema vienen a culpar a este gobierno. Entonces no tiene sentido. Nosotros tenemos, por primera vez, están haciendo inversiones de acuerdo al plan indicativo de expansión y generación y al plan de expansión de la transmisión. O sea, por primera vez se conjunta la voluntad política con la planificación técnica para desarrollar las inversiones que van históricamente postergadas. La línea de transmisión de el Negrito y Oro Reguleto tiene 20 años de aparecer en los planes de expansión y nadie se había dignado en tener la voluntad política de hacerla. Esa línea de transmisión es clave para el país porque cierra el anillo del litoral atlántico. Todas estas inversiones en transmisión, tanto en subestaciones como en líneas de transmisión, van a mejorar la calidad del servicio. Entonces, que salga la oposición con la misma cantaleta, a estas alturas no tiene sentido, solo es que salgan a la calle y van a ver las inversiones. El ente operador regional en un comunicado señala que fue la subestación
15 de septiembre El Salvador, donde se habría presentado el problema. ¿Por qué la ANE solicita un comunicado aclaratorio? Porque ese tema de la comunicación oficial que hicieron en su cuenta de X, donde dicen que el origen de la falla es en Honduras, ¿no? Y eso genera toda una ola de desinformación que afecta reputacionalmente a nuestro gobierno. Aquí, como lo mencionamos nosotros en el comunicado de anoche, no se trata de ser inquisidor con el origen de la falla. Lo que estamos pidiendo es que el EOR sea más responsable al momento de emitir sus comunicaciones oficiales, que tenga rigor técnico, rigor científico al momento de emitir sus comunicaciones. Lo más prudente en este caso fue lo que hicimos desde el Centro Nacional de Despacho de Honduras, decir que hay un X que su servidor hace posteriormente, al filo de las 11 de la mañana, que todavía no tenemos con exactitud la causa, el origen de la falla. El ingeniero Lobo puede ahondar porque no es fácil tener, ante un evento de esa naturaleza, saber eléctricamente el origen de la falla. Sí, o sea, eléctricamente, pues la prioridad del Centro Nacional de Despacho en ese momento, pues es restablecer, recordemos. Luego, a partir de cierto tiempo, pues se tiene que agrupar al personal encargado de las áreas, en este caso los ingenieros de protección, que procedan a interrogar los equipos. Estos equipos, recordemos que en este incidente, pues al lugar que usted llegaba, pues prácticamente estaba sin energía. Usted le decía al ingeniero, conéctese a su computadora y baje los eventos. Entonces, obviamente, estaban caídas, pues, para poder acceder a los sistemas de comunicación de la red, pues esto es lo que lleva su tiempo. Pero tal cual como lo dice el ministro, es obvio que una falla de esta magnitud, o sea, la protección diferencial, que es lo que nosotros decimos, es como si te opera la protección diferencial, es lo más crítico que te puede operar dentro de una subestación, no puede pasar desapercibido, porque básicamente eso me desconecta una subestación por completo, me la manda a bloquear y esas señales me llegan a mi centro de control en tiempo real. O sea, cuando le digo en tiempo real es tal que esto se tuvo que haberse aclarado, por lo menos para ellos en primera instancia, en los primeros, podemos decir que en la primera media hora, porque no estaban en un apagón como nosotros. La región centroamericana pues tenía sus sistemas todavía levantados. Y esto pues dentro de todo, nosotros al estar en el incidente, en una perturbación, pues yo creo que es donde dijeron, bueno, como a Honduras se le cae el cajón, esos 5 minutos que se desconecta, pues ese es el origen de la falla y se queda como ley, aun y cuando se hizo la respectiva aclaración. Eso fue lo que causó pues más dudas dentro de todo, por lo que usted logra ver en el cuadro que mostramos. Hay líneas de interconexión que se conectaron hasta 3-4 horas después del incidente, pues por lo mismo, porque no habían aclarado dónde se había originado. Y es ahí donde se crea la confusión de todo de todo el incidente. ¿Planea Honduras retirar a sus representantes de este operador regional? Estamos evaluando la posibilidad mañana. O sea que hay posibilidad. ¿Por hay qué? Posibilidad porque ya detectamos que no es la primera vez que el EOR actúa. Hay severos indicios racionales de que actuó con dolo para culpar a Honduras. Y no es la primera vez. Ya... ¿Y qué sospechan ustedes? ¿El porqué de esto? Bueno, ahí es probable que haya temas ideológicos en contra de nuestro gobierno y que vaya por ahí el ataque. Es una posibilidad, ¿no? Nosotros nos apegamos al rigor técnico. Mañana vamos a estar en la reunión tripartita del Comité Ejecutivo del Mercado Eléctrico Regional. Van a estar representaciones de los 3 entes regionales ahí, el EOR, la CRIE, que es la Comisión Reguladora de la Interconexión Eléctrica, y también representantes del CDMER, que es el Consejo Director
del mercado eléctrico regional, ¿no? Y emitiremos nuestra formal protesta. Lo que nosotros pretendemos es que haya un rigor más técnico y más responsabilidad en la forma en que los entes regionales emiten sus comunicaciones y descartar el tema de que es un asunto ya con dolo hacia el gobierno de Honduras. No es la primera vez, en el verano pasado también hubo una comunicación, un exabrupto del EOR, y es momento de ponerle coto a eso. No podemos estar permitiendo de que se difunda información más de un ente eminentemente técnico como lo debe ser el EOR. ¿Quiénes creen ustedes tendría diferencias o mala fe con el gobierno? Mire, aquí tiene que ver mucho con los signos ideológicos. En el EOR hay mucha presencia de técnicos que son de buen nivel, ¿no? Pero que se les ha reconocido en algún momento como que tienen algunas divergencias ideológicas con sus gobiernos en sus países. Y pueden extrapolar ese sentimiento hacia el gobierno de Honduras, que es un gobierno socialista de carácter popular, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos, insisto, es que se evite cualquier sesgo que no sea apegado al rigor técnico y al rigor científico. ¿Cuáles son los indicios que la actuación de este ente operador regional perjudicó internamente al gobierno de Honduras? Me pregunta la gente. Porque no es la primera vez, insisto, ¿no? Ya durante el verano pasado nosotros hablamos de un problema de escasez de energía a nivel regional y salió el EOR supuestamente a decir que no había escasez cuando habían medidas de los países para cerrar las fronteras debido a la escasez de energía y no mandar energía a través de la interconexión, ¿no? Ese fue el primer hallazgo y ahora se dice que se le atribuye la falla a Honduras sin tener toda la adquisición de datos para determinar eso, ¿no? El EOR debió de haber recibido toda la información de todos los centros de despacho a nivel centroamericano, de todos los sistemas de control, de todos los operadores del sistema, antes de emitir tajantemente el veredicto de que la falla había ocurrido en Honduras. Entonces, nosotros no sabemos a ciencia cierta por qué hicieron eso, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de descubrir con las interpelaciones que hagamos en los entes regionales. ¿Cómo funciona esta red en la que los sistemas eléctricos de la región se encuentran interconectados? Pues la conexión eléctrica pues, es tal, el fin primordial es el mercado, las transferencias de energía entre un país y otro. Igualmente es para dar estabilidad al sistema. Entre una red es más grande, pues eléctricamente es más estable. El funcionamiento pues depende de los centros de operación de cada uno de los países donde están en comunicación a tiempo completo, o sea, básicamente 24/7. Los centros de control se parametrizan en hacer intercambios de energía entre países. Pues yo puedo decir, estoy en Guatemala, pues mando un paquete de energía hacia Panamá, pues se hablan entre regiones y voy a enviar 100 megas. Obviamente esa energía, aunque pase por nuestras líneas de interconexión, pues yo no tengo el derecho de tomarla, aun y cuando yo esté en alguna incidencia. Así es como funciona, pues con los intercambios de flujos, ya sean entrando o saliendo de los países, o nodos que decimos nosotros. Desde el punto de vista eléctrico, nosotros pasamos a ser nodos de interconexión entre fronteras y la verdad que es un mercado, pues intercambio de energía para, pues tal cual, facilitar el flujo entre países, donde algunos países a ciertas horas tienen excedentes, se pasan de un país que lo necesita
Y ese es el fin pues, con el que se creó este mercado eléctrico y fortalecerlo pues, en la región. Por lo que le comentábamos al inicio, por eso inclusive hay conexiones hasta con México. Únicamente no estamos conectados con el lado de Colombia, entre Panamá y Colombia, pues como todos saben, por la selva esta del Darién, pero es un proyecto que se quiere hacer, pues, o sea, la red eléctrica es una herramienta pues, para todos, y para el fin en realidad es mantener estables y facilitar el flujo de energía entre países. Que esto no viene desde hoy, ¿no? Mercado eléctrico. Desde 1996 viene el Tratado Marco Centroamericano y inicia también el EOR y se inicia la construcción del sistema de transmisión interconectado, ¿no? Que prácticamente empieza a funcionar alrededor del 2001 y del 2002 y que se ha ido ampliando. O sea, este mercado eléctrico regional no viene de hoy y las fallas también en los sistemas a nivel regional no viene de hoy, ¿no? Son eventos atípicos, pero que cuando suceden generan alto impacto en ciertos países y a nivel regional. Decir también, Raúl, que el impacto fue mayor en Honduras debido a que en ese momento, como bien lo dijo el ingeniero Lobo, la demanda daba alrededor de 1.245 megawatts, que es bastante baja, ¿no? Honduras puede llegar a demandas máximas de 2.100 megawatts en potencia y había en ese momento, se estaban inyectando casi 500 megas entre solar y eólico, que esa es energía renovable que llamamos energía renovable variable, que presenta intermitencias, y que esa caída de esa generación provocó el desbalance en todo el sistema nacional, ¿no? Entonces, hay temas estructurales que nosotros estamos resolviendo. Por ejemplo, se está licitando, justamente se va a adjudicar en estos días, el sistema de almacenamiento de energía más grande de Centroamérica, de 75 megawatts de potencia y con capacidad de 300 megawatt hora de energía, ¿no? Que va a ser ubicado en Amarateca y eso nos va a permitir guardar energía y cuando un evento de esto suceda, inyectarle al sistema para evitar que se caiga toda la generación. Este es un proyecto importante que está haciendo el ENE y que vamos a adjudicar en los próximos días y esperamos que se desarrolle en 8 o 9 meses, tal vez para final de año ya ese proyecto está en Honduras. Bien, la falla fue originada, la falla del fin de semana en El Salvador. Entonces, a los hondureños les encanta dos cosas: ver jugar las elecciones, aunque siempre perdemos, y la política también. Vamos a una pausa. Hoy estoy platicando con el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y ministro de Energía, el ingeniero Eric Tejada, y el ingeniero Humberto Lobo, gerente de transmisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Se va a ir la luz el domingo de las elecciones o no? Ojo, delicado eso. El domingo vamos a elecciones internas, los partidos Liberal, Libre y Nacional. ¿Qué están previendo para que no se vaya a ir la luz? Un día crucial en la democracia hondureña. Mire, el ENE tiene sus manuales de procedimientos y se activan los protocolos para ese tipo de eventos que son periódicos y extraordinarios cada 4 años. Cada unidad importante de generación, transmisión y distribución tienen sus protocolos y los coordina el corporativo del ENE, ¿no? Tienen que ver con, en las centrales hidroeléctricas, reforzar con presencia militar. En transmisión, aquí está el gerente de transmisión, con revisiones periódicas durante el día de las líneas de transmisión por drones y también con apostar gente en las subestaciones y en distribución reforzar la confiabilidad de los circuitos cercanos a centros de votación importantes y al Consejo Nacional Electoral. Evidentemente,
Siempre hay riesgo de alguna falla, eso es natural en cualquier sistema, pero la ENE tiene sus protocolos. Sí, básicamente pues los protocolos se activan, se ponen a disposición del Centro Nacional de Despacho, todo el personal técnico en las diferentes áreas de transmisión, distribución, se identifican pues las subestaciones pues más importantes del país, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez son los puntos, ya sean los de interconexión, los puntos neurálgicos, como ser aquí en Honduras, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en el lado de Progreso, donde tenemos nuestras subestaciones de 230.000 voltios. Se deja un contingente de personal de líneas de transmisión, personal especialista en subestaciones y plantas, protecciones, las áreas de comunicación, también tenemos las áreas de control electrónico y por supuesto los dos centros de controles que hay, el centro de control de transmisión y generación, igualmente el centro de control de distribución. Todos estos centros de control pues tienen inclusive redundancia de alimentación, primero de la red eléctrica, luego tienen sus sistemas de respaldos termoeléctricos. Igualmente las subestaciones tienen respaldos de baterías, porque pues con un apagón y en un sistema de este tipo lo que nosotros queremos es tener toda la confiabilidad y obviamente para estos días pues no tenemos buen clima, pues el domingo son días de baja demanda, no debiese o no deberíamos tener ningún tipo de incidente, ya sea en líneas de transmisión, pues en distribución siempre hay fallas aisladas, pero son menores, o sea, no son incidentes fuertes. Las cuadrillas de distribución cuentan con cerca de 200 cuadrillas de mantenimiento que van a estar apostadas a lo largo del país pues, para atender cualquier incidencia, llamando siempre al 118, que es donde se originan las incidencias y se atienden por cada una de las cuadrillas. Pues, igualmente se le va a dar prioridad a las escuelas, a los centros de votación para este tipo de eventos. ¿Se hace alguna revisión o algo de los centros de votación, ministro? Sí, siempre hay algunos centros de votaciones que evidentemente no se pueden, digamos, revisar todos en el mismo día, ¿no? Pero se apuestan cuadrillas de distribución en los centros de votación más importantes y hay permanente monitoreo de los circuitos ligados a procesamiento de datos, ¿no? Eso es lo fundamental. También el tema del monitoreo permanente de las líneas de transmisión, que el protocolo establece que sea por dron y que son, digamos, revisiones muestrales, ¿no? De todo. ¿Cómo por dron? Por drones hay aéreos, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, cuando... ¿Cómo es eso? Ahorita que la línea, una de las hipótesis era que la falla era la 617, que es entre Prados y León, en Nicaragua. Nosotros del lado de Honduras, que son 23 kilómetros, enviamos un dron aéreo para que revise la línea, va haciendo un recorrido aéreo por la línea para ubicar la falla, ¿no? Entonces estos recorridos aéreos también se utilizan como protocolo de seguridad para revisar el estatus de las líneas, prevenir fallas y evitar también sabotaje, ¿no? Porque recuerden que nosotros tuvimos aquel infame sabotaje donde tiraron una viga de 155 libras, la tiraron a la turbina de la central hidroeléctrica Patuca 3, eso fue el 2023, y provocó que estuviese 15 días afuera parado la central hidroeléctrica Patuca 3, ¿no? Entonces, no es primera vez de los sabotajes, no es paranoia, es la realidad de que ante eventos de la importancia de unas elecciones internas, primarias, existe la posibilidad de sabotaje. ¿Y se supo al final eso de Patuca? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue el 2023.
Nosotros presentamos la denuncia al Ministerio Público. Yo me reuní con el fiscal el 2024 y habían avances en la investigación. Habría que ver cuál es el estatus ahora. Sí, es un evento grave porque atenta contra, o atentó contra una instalación de seguridad nacional, ¿no? Es justamente por eso también que en este tipo de eventos nosotros resguardamos las centrales hidroeléctricas estatales, porque es un tema de seguridad nacional. Igualmente, previo a esto, pues se hacen recorridos a lo largo de las rutas de las líneas. ¿Por qué? ¿Qué hemos notado? La verdad que en algunas zonas del país, pues la gente que se dedica a la venta o a chatarra de hierro, pues se roba piezas también de las torres de transmisión. Por consiguiente, tiene que hacerse recorridos la verdad que son cerca de zonas pobladas, pues nadie va a ir a robar o a meterse a una torre allá en una montaña. Por lo general siempre son cerca de zonas urbanas donde hemos detectado este tipo de incidentes, donde a ciertas torres se le roban partes, ya sea para venderlo, como decimos nosotros comúnmente, libreado, porque no tiene mayor uso un pedazo de torre de transmisión. Entonces esto se evita, pues, o sea, es constante el mantenimiento de este tipo y las revisiones de las líneas de transmisión, aun y cuando se cuentan con cerca de 1.250 kilómetros de líneas de transmisión en 230 kV, que apenas son 22 líneas, pero eso implica pues ir de punta a punta de Ocotepeque hacia el Cabo de Gracias a Dios 2 veces, ir y regresar, pues. Esa es la longitud que hay en líneas de transmisión, solo de 230, igualmente en 138 y 69, que son las más vulnerables por los niveles de tensión. Obviamente, una línea de transmisión, yo creo que ustedes las han notado, la que tenemos aquí cerca de la Umuya, no sé si han visto aquí por el Kuwait, una línea de transmisión que tenemos en construcción aquí con el ministro, de los proyectos también que son importantes para la ciudad, y que... Sí, la de Miraflores Laínez. La de Miraflores Laínez, que viene a fortalecer esto, pero por incidentes o mala información, aquí a veces que hay el licenciado, que a veces le dicen a la gente... Fíjese que aprovechamos para hacer Sí. el anuncio. Hay 2 líneas de transmisión que estamos llevando a cabo, una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, Miraflores Laínez en Tegucigalpa y Bellavista el Centro en San Pedro Sula. El día de ayer, vecinos que no estuvieron en la socialización del proyecto, que salieron a detener a los trabajos del contratista, ¿no? Eso detiene el desarrollo eléctrico de la ciudad. Hubo un proceso de socialización y hay un vecino ahí, no sé exactamente el nombre, pero es de apellido Catán, que está impidiendo, que ha insultado al personal del ENE y el del contratista, y les rogamos a los vecinos que por favor... ¿Dónde es eso? Eso es en San Pedro Sula, entre la subestación Bellavista y la subestación El Centro. Es una línea de transmisión y hay vecinos ahí. No sé exactamente cuál es la colonia en San Pedro Sula. Río de Piedras es. Río de Piedras. Correcto. Pero que están impidiendo que... ¿Y ese Catán? Ha apellido Catán, un señor. A mí me mandaron insultó? el audio de él bastante ofensivo. ¿Lo tiene? Pongámoslo, pues. No. Entonces, mire aquel que ríe. Ajá, entonces. Sí, no, lo que queremos básicamente es que los vecinos colaboren. Ya hay que decirlo también en nombre de la honestidad, que tuvimos el respaldo del alcalde que nos ayudó para que el proyecto no tuviera problemas con los permisos, y ahora necesitamos que estas personas, uno, se empapen, porque ya se socializó el proyecto, ellos no estuvieron en la socialización, que se empapen del proyecto y que dejen construir la línea de transmisión, porque va a mejorar la calidad del servicio en todo el centro de San Pedro Sula. No, y no es solo eso. Recuerde que el alcalde de San Pedro Sula pues anunció varios proyectos verticales en San Pedro Sula. Sí. Y estamos nosotros a las puertas de inaugurar la subestación El Centro, que está terminada. Ya está terminada. 100%, 50 megawatts. Se picaron los ampedranos con todos estos edificios que hay aquí. Correcto. Ahora. Y entonces
les digo Correcto, yo, ¿cómo se van a alimentar todos esos edificios si no dejan que... La ENET está preparada. Está preparada para eso. O sea, hoy por hoy, si dejan que esa subestación se inaugure, es en el centro, tal cual como lo dice, el centro de San Pedro Sula, que es lo que hace que las periferias usted les ayuda a bajarle la carga, que es donde están la mayoría de estos edificios, o sea, en las zonas del Merendón, toda la zona de crecimiento de San Pedro, que hoy por hoy pues están en subestaciones con sobrecarga. Esto viene a ayudar significativamente el desarrollo de San Pedro Sula. De igual manera, la subestación La Ines, es donde nosotros tenemos los hospitales de Tegucigalpa, prácticamente el hospital más importante, y pues hay que decirlo, por vecinos, o sea, el progreso y todo este tipo de obras, pues a una persona o a otra le va a causar, pues ellos dicen que un prejuicio, pero les digo yo, la gente se desinforma y les dice, le va a pegar cáncer, le dice la línea de transmisión. Óigame, señores, las líneas de transmisión han existido desde antes que nosotros naciéramos. Yo les digo, utilizan este aparato, este celular, se lo ponen en el oído, posiblemente les cause más daño que una línea de transmisión que está en la calle. Eso, o sea, un montón de teorías que se inventan en las redes sociales y que ponen temerosa a la gente, pues. O sea, no pidamos energía si no dejan también que las obras se ejecuten en tiempo y forma. Nosotros no podemos estarle pagando a un contratista el tiempo que sea parado, pues. O sea, ellos tienen la voluntad de hacerlo. Correcto. Pero salen los vecinos a intimidar, pues. Sí, y eso es un sobrecosto para el ENE. Sí. Pónganme ese titular que habían puesto, vecinos de Río de Piedra. Vecinos, Eric Tejada, vecinos en Río de Piedra, San Pedro Sula, impiden construcción de proyecto de la ENE. ¿Vecinos o vecinos? Creo que hay otros vecinos también involucrados, ¿no? Sí, ¿Por qué no quieren? Porque consideran que les puede generar algún daño a su vida cotidiana dentro de la zona donde viven. Y también hay mucha desinformación, lo que está diciendo el ingeniero Lobo. Algunos que creen Esa es una buena zona, San Pedro, ¿no? Sí, sí. Hay unos que creen que les puede dar alguna enfermedad, que pase la línea de transmisión ahí, y no es así, todo eso es descartado, ¿no? Es un proyecto de infraestructura eléctrica normal, como se hacen proyectos de infraestructura eléctrica en otros países. Entonces, hay una paradoja ahí porque gente se queja del servicio de energía eléctrica y cuando se hacen las obras se oponen a ellas, ¿no? Entonces es una contradicción total y les pedimos ahí a los vecinos de que nos apoyen con este proyecto que va a mejorar no solo a esos vecinos, sino al flujo de energía en todo el centro de San Pedro Sula. ¿Y el señor Catán qué les decía? No, dice que en el audio él dice que no conoce el proyecto y que va a impedir de cualquier forma de que se desarrolle, ¿no? Entonces, exhortamos a la calma y a la sensatez a todos los vecinos y que nos apoyen a desarrollar esta línea de transmisión que, como mencionó el ingeniero Lobo, ya tenemos las subestaciones prácticamente terminadas. La subestación El Centro es una subestación nueva y necesitamos energizarla con la línea de transmisión. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura del ENE y en qué se ha invertido? Usted habló de inversiones, pero están muy viejos esos equipos del ENE. ¿Cuál es la situación real de la empresa? Mire, cuando nosotros llegamos en el 2022, había una situación bastante crítica, ¿no? Casi de colapso por la falta de inversión. Los técnicos del ENE han redactado y lo actualizan cada 2 años y desde hace mucho tiempo los planes indicativos de expansión en generación y en transmisión. O sea, la ENE sabe desde hace mucho tiempo qué inversiones hay que hacer. Pero no había habido voluntad política ni presupuesto, ¿no? El 2022, cuando llega la presidenta de la República y toma la decisión valiente de, en vez de privatizar, reivindicar la vigencia pública de la empresa, instruye para hacer un tren de inversiones en 4 años de más de 21.000 millones de lempiras. Entonces,
nosotros hemos iniciado ese proceso que implica la ampliación de 11 subestaciones, la construcción de 4 nuevas subestaciones. Esta subestación que hablamos ahorita del centro es de las subestaciones nuevas, y también la puesta en marcha de 9 líneas de transmisión. La mora heredada era de 25, y además iniciamos la renovación de las centrales estatales que prácticamente se estaban cayendo, ¿no? Como El Cajón, Cañaveral, Río Lindo, El Níspero, que son las centrales de ENE. Pusimos en marcha Quilio, reactivamos la Ceiba térmica, y en general ha habido un proceso de fortalecimiento de la empresa, ¿no? Evidentemente, como lo dijo el ingeniero Lowe, solo en transmisión hay más de 2.000 kilómetros de línea. En media tensión y en baja tensión hay 35.000 kilómetros de línea en cada una, y eso no se solventa de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros ya hemos intervenido 11 subestaciones, hay 4 nuevas, y ya empezaron a venir los primeros 5 transformadores de los 20, que es un proyecto que vamos a desarrollar este año para ampliar otras 20 subestaciones y que va a duplicar toda la capacidad de transformación del sistema, ¿no? Entonces, antes el sistema estaba congestionado, usted no podía conectar, como decimos popularmente, ni un microondas porque no le llegaba voltaje, y ahora con toda esta ampliación del sistema, que prácticamente es como duplicarlo, se está mejorando la calidad del servicio. Hay mucho por hacer, pero ya hay mejorías importantes. Estamos por energizar también, ingeniero Lobo, tal vez nos puede hablar un poco de eso, de la línea de transmisión San Pedro Sula Sur, San Buenaventura, que es fundamental para el país y para el sistema interconectado. Sí, en las imágenes que veíamos ahí en la televisión, pues la ampliación de la subestación San Pedro Sula Sur y San Buenaventura, que es la interconexión de una línea de transmisión en 230.000 voltios, que viene a ayudar a fortalecer la red de 230, pero tal como dice también el ministro, esta línea, pues esperamos energizarla dentro de los primeros 15 días de este mes. Están haciéndose los últimos ajustes, parametrizando los relevadores de protección de estas líneas y proceder a su energización una vez que los entes locales y regionales pues den el visto bueno de energización. De igual manera, el sábado, pues por el incidente que hubo, pues el ministro no terminó de informar de que en Comayagua se trae ya el transformador nuevo que viene también a aumentar la capacidad por el crecimiento que se está dando pues en esta parte de la CA5. Usted debe haber observado cuando va hacia San Pedro Sula la cantidad de negocios que hay en los dos lados de esta carretera, que no para, pues, y por consiguiente la demanda en la zona del valle de Comayagua va en alza. De igual manera, se tiene proyectada iniciar la subestación en La Paz, una subestación para mejorar también toda esta zona que históricamente ha dependido de una única subestación en todo el valle de Comayagua, que es una subestación de Comayagua, pues tal como lleva su nombre, y no se ha hecho ninguna subestación a lo largo de los años en esta zona, lo que impide pues el crecimiento de los negocios cerca del aeropuerto, que ha venido a crear esta necesidad. De igual manera, hoy, si no me equivoco, estamos llevando un transformador cerca de Puerto Cortés, en la subestación Masca, está a 900 metros del puerto, también que viene a ampliar la capacidad. Se tiene proyectado instalar un transformador nuevo en Sulcer, que es la subestación que alimenta el Puerto Cortés, y así los 20 lugares que están esparcidos en la zona noroccidente, la mayor parte, que es donde tenemos la mayor demanda, que esto representa en resumen 990 megavatios de potencia para transformar solo para distribución.
en el proyecto de los 20 transformadores que están llegando en lotes de 5 en 5 a finales de mayo. A finales de mayo pues tendremos ya estos 20 equipos que en el país que vienen pues a fortalecer la red de distribución como tal también para poder suplir la necesidad de la población. De esos postes nuevos, ¿cuántos han colocado? Eso es de la línea de transmisión San Pedro Sula Sur, San Buenaventura, y también los podemos ver en Tegucigalpa en la línea de transmisión Miraflores, La INE. ¿Cuánto vale un poste de esos? No sabría, no le tengo el dato de cuál. ¿Usted tiene el dato de No, cuál? pero más o menos el kilómetro de línea, o sea, para que tengamos una idea, dependiendo de la tensión, pues puede andar entre medio a $700,000, un kilómetro de esos tamaños de línea, oscila en esos valores. Para que tengan una idea, pues prácticamente 5 postes de estos a lo largo de la línea de transmisión son cerca de medio kilómetro para darle así valor a estas construcciones y pues y la impresión también que dan. Como no estamos acostumbrados a ver este tipo de líneas dentro de las ciudades, hoy por hoy recordemos que, como dice el ministro, vamos a tener que empezarnos a acostumbrar a este tipo de construcciones dentro de las ciudades, pues para poder crecer. Ya las subestaciones que tenemos no son suficientes, o sea, aparte del plan de transmisión, pues hay un plan de crecimiento a lo interno de las ciudades más grandes del país y de las ciudades medianas. Pues históricamente hemos tenido una subestación por cada cabecera, o sea, no es lógico pues que tengamos un solo punto de distribución. Por consiguiente, pues se proyecta el crecimiento en todo el país. O sea, aquí no estamos dejando zonas ni porque este es más importante que el otro. Estamos llegando a lugares allá por Ocotepeque, inclusive tenemos proyectado construir subestaciones, ¿no? No sé, esos postes están en Comayagua. Están en Comayagua, ¿verdad? También. Una vez vi viniendo del aeropuerto un montón. Ah, sí, pero esa es la línea las líneas de transmisión. Por lo general usted va a ver que va en ese tipo de postes. De dos postes, sí, cuando están, sobre todo cuando la línea de transmisión va en medio de la CA5. De la CA5, correcto. Se utilizan esos pilotes grandes y tiene que ver un poco con sostener la alta tensión, ¿no? ¿Por qué no ha hecho un anuncio de eso, ministro? No, si hemos hecho. Pero no ve. Es que usted ya no. Paute, hombre. Oiga, ¿saben qué he pensado? Estos del libre, digo yo, tienen eso y no lo enseñan, digo yo. Sí, pero sí lo mostramos, sobre todo ese salió. Es que en Canal 8 nadie lo ve. En las redes se hizo viral un video de toda esa línea de transmisión, que es la de San Pedro Sula Sur, San Buenaventura, que estamos en pruebas para energizarla, ¿no? Y que también va a venir a mejorar la condición en el Valle de Sula, que es también un poco donde hemos focalizado la inversión, porque es ahí el corazón industrial del país y donde se encuentra casi el 55% del Producto Interno Bruto, y había sido olvidado históricamente en el desarrollo eléctrico. Y no puede haber desarrollo económico si no hay desarrollo de la infraestructura eléctrica. Y es algo que la presidenta ha comprendido muy bien y le ha puesto mucho esfuerzo al sector energía, porque lo entendemos todos como una catálisis de la actividad económica, ¿no? Hábleme de cómo se encuentra ese tema de las pérdidas técnicas y no técnicas. Mire, hay que hacer un recuento histórico, porque hay gente que habla como si las pérdidas cayeron del cielo en este gobierno, ¿no? Cuando estuvo la abogada Moncada de gerente del ENE, hay que decir que vivió también un proceso de recuperación, que ella dejó con superávit las cajas del ENE por encima de 100 millones de lempiras, y además hubo una reducción de pérdidas de poco más de 6 puntos. A partir del golpe de Estado, se dejan crecer las pérdidas en 16 puntos. Eso representó un impacto para el país de más de 95.000 millones de lempiras. Y además
Recuerden que se pagó el contrato de EH por 23 mil millones de lempiras y las pérdidas subieron 6 puntos en el periodo que estuvo EH. Nosotros tomamos el control de la distribución totalmente hasta septiembre del 2023. Si usted, a partir de ahí, si contamos el trabajo del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, ha reducido poco cercano a los 3 puntos, con un impacto en caja de 1.500 millones de lempiras, y es por primera vez después de más de 14 años que se están reduciendo las pérdidas. Evidentemente hay mucho trabajo por hacer, el tema de pérdidas sigue siendo complejo en el país y hay que avanzar para reducir más pérdidas. ¿Y cuánta gente está en ese programa de recuperación de pérdidas? Actualmente hay... ¿Ha funcionado o no, ministro? Sí, o sea, en realidad, si usted reduce 3 puntos de pérdidas, se recupera en caja ahí 1.500 millones de lempiras. Un programa de pérdidas debe de plantearse a mediano y largo plazo. Hay alrededor de 1.300 personas que todos los días están trabajando con AHINCO por reducir pérdidas. Ahora no es sencillo y hubo toda una etapa del programa también de montaje de toda la operativa que también no fue sencilla. Se acerca el verano, la temporada, ¿está garantizado el servicio para esa fecha? ¿No va a haber apagones? Otra cosa, este año de elecciones, ¿cómo están con los apagones? Mire, nosotros nos hemos preparado desde el año pasado para el verano 2025, ¿no? Hemos hecho toda una serie de inversiones en subestaciones, en transmisión, se han repotenciado 13 circuitos en distribución y además se están instalando 150 megawatts de arrendamiento a lo largo y ancho del país y después de 9 años también se hicieron contratos firmes en el mercado eléctrico regional para tener disponibilidad de 80 megawatts en el verano, ¿no? Que sumado a los 150 que se están instalando son 230. Nosotros, según la planificación, según los datos de proyecciones que hace el Centro Nacional de Despacho con base a software matemáticos predictivos, pensamos que estamos cubiertos para el verano y los impactos de las altas temperaturas. Ahora, siempre hay que decir que los eventos climatológicos cada día son más extremos y más impredecibles. Sí, pues este año los afluentes de todas las hidroeléctricas también están en un mejor nivel comparados al año pasado. O sea, para este tiempo, pues ya los niveles del cajón, nada que ver con respecto a lo que tenemos este año, pues hay buenos indicios. Recordemos que también la temperatura ha disminuido, inclusive en San Pedro Sula está un poco más fresco de lo normal. Todo esto nos ayuda a nosotros, a la red eléctrica, para que los equipos trabajen de mejor manera, tal cual también se están instalando, pues se tiene proyectado energizar en una subestación por el lado de San Marcos de Colón, hacer una subestación de distribución en estos puntos que son alejados de las cabeceras, como les comenté anteriormente, de Choluteca. Eso se tiene proyectado. Igualmente en el lado de Naco tenemos proyectado ampliar la capacidad de transformación. Como les dije anteriormente, en Comayagua también ya se inició el proceso y así sucesivamente en varios lugares donde posiblemente pudiese llegar a algún tipo de sobrecarga por el verano. Se están haciendo los paliativos para poder enfrentarlos de la mejor manera. Y aunado a lo de la generación que decía el ministro, que es generación distribuida, que eso nos ayuda también a descargar los transformadores, en el lado de Progreso va a disminuir significativamente. Entonces se han identificado, trabajando todas las áreas del Centro de Control de Distribución, pues sacando sus datos con el Centro Nacional de Despacho, pues se ha logrado hacer grupos de trabajo donde
cada mes, se puede decir, o cada 3 semanas se está actualizando los planes, ver cómo van los procesos de ejecución y las responsabilidades de cada quien para evitar y mitigar en lo máximo de posible de que no se den apagones este año. Sí, mire, ese es un tema que no solo es de Honduras, ¿no? No es fácil eso, ¿no? No es fácil porque el tema climatológico es más complejo. Recordemos el año pasado, inclusive en México, ¿no? Que es un sistema... No, pero le voy a decir la verdad, la oposición de ustedes decía que no iba a haber luz el año pasado también. Sí, o sea, es lo que dijo Luis Zelaya, le mandamos un saludo al ingeniero, lo dijo en un foro, ¿no? Aquí se había previsto una visión apocalíptica y se están viendo las inversiones que van haciendo mella en el sistema, ¿no? Evidentemente somos francos y todavía hay problemas, pero no ha sido el hecatombe que había previsto la oposición, ¿no? Y hay sectores racionales, inclusive dentro de la empresa privada también, que reconocen las inversiones que se están haciendo, ¿no? Ahora, no es fácil, Raúl, por ese tema climatológico. El año pasado, países como México, Ecuador, ¿no? Ecuador vivió una situación terrible con racionamientos de hasta 14 horas, ¿no? Colombia se vio en aprietos, Costa Rica también, que son sistemas que tienen 15 años hacia atrás de haber hecho su tarea y haber hecho las inversiones, ¿no? Y ya se imaginan un sistema como el de Honduras, tan recibido de forma tan endeble, que tan proclive a que una variación climática fuerte lo afecte, ¿no? Entonces, nosotros somos francos, se han hecho las inversiones, pero predecir exactamente qué va a suceder de acuerdo al comportamiento, a la conducta de las olas de calor, no es fácil para ningún sistema regional. ¿Cuándo se hizo el cajón? ¿Qué año? 1985 se terminó, empezó Hoy en es 1980. 2025. Sí. ¿Qué tanto dependemos de ese cajón todavía? Sigue siendo la columna vertebral del país, son 300 megawatts y además no solo es, Raúl, el tema de energía, el cajón por la configuración de nuestra matriz le da servicios complementarios, o sea, le da firmeza a la energía que inyectan los renovables, ¿no? Entonces sigue siendo el cajón el bastión fundamental del sistema eléctrico hondureño y es por eso que nosotros hemos iniciado una modernización, ¿no? Porque si usted entra... ¿Qué es modernización? Modernización es, ¿usted hace cuánto no va al cajón? Lo No, vamos a invitar. Está bien. Mire, ahí usted entra, yo le llamo que es como que hago la analogía, que es como que se retrotraiga a Chernobyl, ¿no? Y todos estos controles análogos. La modernización implica digitalizar y operar de forma inteligente toda la operación de la represa, ¿no? Y además cambiar repuestos de turbinas que eran viejos por repuestos nuevos, ¿no? Esa es la modernización y es una inversión de más de 580 millones de lempiras para darle vida, es como darle hálitos de vida al cajón que es el centro, el corazón del sistema eléctrico y que estaba descuidado. Sí, lo que dice el ministro pues es actualizar todos los sistemas. Es que me ocurre también, la ENE debe comunicar todo eso, para que la gente vea lo que se está haciendo, lo que se invierte, la modernidad, para conocer, miren, teniendo eso. El cajón, pues desde 1984, imagínense todo el salto tecnológico que hemos tenido. Mire cómo queda viendo. Cerca en estos años, llevamos cualquier cantidad de años con los controles analógicos, como dice el ministro, con unas perillas, les digo, unos controles que prácticamente usted ya no encuentra repuestos, usted va a buscar la casa matriz ya no de cierto, existen, ya están no existe, obsoletos los repuestos. Entonces está modernizando todo el sistema de control de estas subestaciones para que sean técnicamente más fáciles de operar y de controlar. Igualmente las subestaciones se están modernizando con sistemas de control
a lo interno que como dice usted, pues es de ir, pues se ven, usted puede ir a cualquier subestación hoy por hoy y verá los cambios que se están dando. Inclusive se está dando, y le digo yo, hasta un cambio generacional dentro del ENE porque ya es necesario. O sea, todo cambia, igualmente la experiencia invaluable del recurso humano que tiene ahorita es hacer la transición hacia las nuevas generaciones que vendrían a tomar este control bajo otros criterios, ya pues otros criterios de que requiere el desarrollo de estos equipos, y estos muchachos los tienen muy claros. No sé si se llama Centro de Despacho, uno que está ahí por la Vía Olímpica. Correcto, es el Centro Nacional de Despacho. Sí. Es que yo me acuerdo, el gobierno del presidente Zelaya una vez fue RICSI ahí, y eso se ha modernizado. Sí, claro, hay que estar actualizando el SCADA, que es el software de adquisición de datos, y se está invirtiendo un también. Edificio nuevo se quiere hacer. Correcto, porque en otros países lo normal es que el Centro Nacional de Despacho tenga una réplica, por si se daña uno, queda funcionando el otro, porque es como el cerebro de todo el sistema eléctrico nacional. Entonces nosotros estamos ya en ese proyecto de hacer otro Centro Nacional de Despacho, la réplica, que es un protocolo de seguridad estandarizado a nivel internacional y que aquí no había, nomás la inversión que ya se ha hecho en el despacho. Por ejemplo, es clásica, ingeniero Lobo, en el golpe de Estado, que es una instalación de seguridad nacional, y los militares, cuando salió toda la sonada golpista, fueron a tomarse el Centro Nacional de Despacho. ¿Repites? O sea, cuando fue el golpe de Estado, como uno de los protocolos en ese tipo de operaciones militares golpistas, es tomarse el Centro Nacional de Despacho porque es una instalación de carácter de seguridad nacional. Entonces ahí los despachadores cuentan la historia cuando llegaron los militares el 28 de junio del 2009 a tomarse el centro de despacho. Sí, me acuerdo también tomaron la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel desde muy temprano de la madrugada. ¿Cuántas subestaciones tienen programadas potenciar este año y en qué sectores del país, ministro? Mire, nosotros hay 11 ampliaciones que prácticamente ya hemos inaugurado 7 de estas. ¿Dónde? La mayoría están concentradas en el norte, ¿no? Aunque, o sea, en el norte está subestación Santa Marta, subestación Choloma, subestación El Centro, que es nuevo, subestación Bellavista, Calpule. también, Calpules, Victoria. La Victoria, San Buenaventura, todas estas están en el Valle de Sula, y es por lo que ha mencionado el déficit histórico en el Valle de Sula, ¿no? Sin embargo, hay otras subestaciones como Toncontín en Tegucigalpa, como Ciguatepeque, como Comayagua, que también se están repotenciando. Vamos a iniciar el proyecto de construcción de la subestación La Paz también. Se va a repotenciar su estación en Nacaome, y además el proyecto de los 20 transformadores implica la ampliación de otras 20 subestaciones. Ingeniero Lobo, tal vez sí nos puede hablar un poco de ese proyecto de los 20 transformadores, ¿por qué es tan importante? Sí, pues recordemos que los 20 transformadores vienen a tener incidencia directa en la red de distribución. O sea, cuando le hablo de distribución nos desmarcamos de la transmisión y viene a mejorar los puntos identificados, como les decía yo. Igualmente, siempre en el norte del país es nuestra zona con mayor demanda. La parte, ya no hablamos solo de la periferia de San Pedro Sula, sino que de todas las zonas aledañas al municipio de San Pedro Sula, como ser Villanueva, Progreso, Mascanaco, y alejándonos pues un poco más allá hacia el lado del occidente. También tenemos proyectado instalar transformadores en el lado de occidente, en la subestación Santa Rosa.
En Santa Rosa, correcto. En Juticalpa también tenemos proyectado instalar un transformador para distribución de 230. En el lado de Danlí, otro transformador más, aparte del que ya se tiene en Toncontín. ¿Por qué Toncontín? Toncontín es el crecimiento de la ciudad aquí en Tegucigalpa, la zona sur del país, de Tegucigalpa. Igualmente tenemos proyectado otro transformador que es el que ya está puesto el sábado, como les decía, en Comayagua, ampliar la capacidad de Comayagua a 100 megas. Esto prácticamente de las 56 subestaciones que hay de distribución, es tocar el 45% de ellas, comprende una ampliación de las 56, ampliar 20, viene en ese porcentaje. De Toncontín es importante porque el crecimiento que hubo ahí, la 15 de septiembre, las Hadas, la Colonia América, todos esos sectores tenían prácticamente rebasada ya la capacidad de la subestación. Ya no están los apagones en el sur de la ciudad. No. Se ha mejorado muchísimo, ¿no? No, ya no. La gente reclamaba. Sí, sí. Todos los domingos fijo que no había ni fútbol, ni comida, ni nada. Es el mismo por tema. Sí, el mismo tema. Ampliación. Por ejemplo, de Valle Ángeles y Santa Lucía. En Valle Ángeles y Santa Lucía se ha hecho una inversión fuerte de más de 30 millones de lempiras porque estaba rebasado también totalmente ese circuito a nivel de distribución. Se ha repotenciado y además se están iluminando tramos carreteros. El parque central de Valle de Ángeles era una zona olvidada eléctricamente y que ha tenido un crecimiento urbano exponencial, no descomunal en los últimos años, y era importante atajar ese problema que venía acarreándose, haciéndose una bola de nieve, ¿no? En general, todos los puntos escogidos son estratégicos a nivel nacional, se están tocando los 4 puntos cardinales en el país y son procesos, ¿no? Por ejemplo, los transformadores, estos 20 transformadores los adjudicamos en junta directiva en diciembre del 2023 y el periodo de fabricación duró desde la firma del contrato hasta que empezaron a llegar hace unos días los primeros 5 transformadores, ¿no? Entonces, los proyectos en energía son plurianuales justamente por eso, porque son proyectos que se formulan, después hay un periodo de fabricación de los insumos y después de llegada y de instalación, ¿no? Entonces, por eso debe de mantenerse de forma sostenida las inversiones y el desarrollo de todos los proyectos. Ingeniero, ¿a quién fue que le pregunté? A Díaz, a Cardona. Hoy lo voy a preguntar a usted. ¿Le han ido a ofrecer pisto? Así que les pague algo, que no. Les compre algo. Ya sabe la gente, creo yo. Somos muy serios en la forma en que se conducen las reuniones y siempre hay grupos grandes que se ha regado también la voz de que nosotros no tenemos ese tipo de prácticas y no nos ofrecen ni nos han ofrecido, ni tampoco hemos recibido amenazas, ¿no? En un sector que ha sido históricamente conflictivo por los flujos de dinero que mueve. Una señora se le enojó porque usted contó que le cobró. Ah, sí, sí, y todavía lo niega. Y llegó con una factura de 100 millones de lempiras de un generador privado, ¿no? Y justamente la increpé, ahora es precandidata presidencial. Según los datos no tiene ninguna posibilidad de obtener el triunfo en el Partido Liberal, pero llegó a cobrarme 100 millones de lempiras de una generadora del norte y todavía yo la cuestioné y le dije, bueno, ¿usted no cree que al ser diputada tiene un conflicto de interés al representar a generadores privados? Y ella me dijo que no, que la respuesta estaba en su servidor si le pagábamos esa cantidad de dinero al generador privado. Entonces, es importante siempre que los funcionarios públicos se alejen de ese tipo de conflictos de interés. ¿Y cuando le cobran y no les paga?
Nosotros a raíz de eso hemos generado un reglamento que implica la utilización de un algoritmo para hacer los pagos, ¿no? Porque se prestan o se prestaban antes a manipulación. Entonces, así le queda claro a propios y extraños en qué momento se procesa su pago de acuerdo al reglamento. Los generadores, ¿cuál es la relación en este momento, las autoridades del ENE con los generadores? Mire, nosotros hemos vivido un proceso de regularización del sector energía que empezó con la aprobación de la reforma energética en mayo del 2022. Y uno de los puntos culminantes ha sido la renegociación de contratos y la rebaja en precios, ¿no? Que felicitamos a las empresas que han llegado a acuerdo con el gobierno y que hemos logrado reducir los precios de la energía, ¿no? En estos momentos hay un punto, digamos que de divergencia, y tiene que ver con la iniciativa tanto de la Secretaría de Energía como de la CRE de poner un precio máximo en el mercado de oportunidad, un techo, para evitar que haya sobrecostos para el ENE. Nos recordemos que el año pasado, en mayo del año pasado, el mercado de oportunidad inyectó el 57% de la energía al sistema y esto representó un sobrecosto de 3.000 millones de lempiras, ¿no? Para el ENE. Este año lo que se plantea es poner un techo para evitar que se disparen exageradamente los precios en el mercado de oportunidad. La naturaleza del mercado de oportunidad es para liquidar excedentes y faltantes de energía, no para que inyecten tal cantidad de energía a precios elevados. Entonces ya han emitido comunicados las asociaciones de energía en contra del precio máximo. Nosotros lo que estamos planteando, que es también con acompañamiento de la CRE, es que sea temporalmente durante el verano para evitar que otra vez haya una distorsión que perturbe los flujos financieros del ENE. Sí, me dicen, pregúntenle cómo se ha tratado los apagones que antes era una constante en Atlántida y Colón y varios departamentos del país. Pues la verdad que este tema de Colón y el litoral se identificó el origen de la falla, que era en la línea de transmisión entre Tela y Ceiba. Se armó un contingente con el personal de San Pedro Sula, personal de líneas de transmisión, y se han hecho revisiones periódicas, como le comentaba anteriormente, y se ha ido mitigando. Pues se encontró mucho aislamiento dañado, en algunas zonas pues algún tipo de enredaderas que habían tapado algunas líneas. Se fue mejorando al punto de que durante la última tormenta tropical, pues esta línea prácticamente abrió una vez. Y esto ha ayudado a que la gente note la diferencia en estos meses, la mejoría que se ha tenido en esta zona del litoral y por consiguiente en todo el Bajo Aguán, que es una línea lastimosamente radial, que solo tiene un punto de origen y un punto final, y es donde apuntamos la inversión que decía el ministro en un inicio, hacer la línea Negrito-Reguleto hasta Coyoles Centrales y fortalecer más esa zona del país, porque aun y cuando esté así necesitamos mejorar la transmisión en el litoral también, pero sí se ha enfocado bastante. Otro punto. Antes de eso, me quiero quitar esa curiosidad, poner esas eólicas, cuénteme, ¿y eso le ha funcionado a los que pusieron eso? Bueno, las eólicas siguen inyectando. Hay 3 grandes centrales eólicas en el país. Es una capacidad instalada de 238 megawatts. Y en meses que hay bastante viento, como en diciembre,
inyectan una buena cantidad de energía. Las eólicas pueden andar inyectando en un mes con bastante viento entre 150 y 200 megawatts y operan regularmente en el país. Eso es hasta turístico aquí. Bueno, en Europa se ve mucho eso. Sí, aquí las puede ver saliendo a Jojona, ¿no? Jojona. Por Santa Ana. ¿Qué me iba a decir antes que lo interrumpiera sobre eso? Que en el litoral también han habido dos proyectos que han sido fundamentales para mejorar la calidad del servicio. Uno es la planta de arrendamiento de 20 megawatts en la subestación San Isidro y otro es la subestación móvil en Chiripa, que ha venido a descargar un circuito que estaba absolutamente copado, ¿no? Entonces, como mencionó el ingeniero Lobo, es fundamental el proyecto de transmisión entre el Negrito y Oro Reguleto para cerrar ese anillo y que podamos también inyectar más energía y que hayan más proyectos, más industria que llegue a la zona. Sí, ¿tiene una sobrecarga de demanda la ENE o no? No. Todavía hay zonas donde hay proyectos que no se pueden recepcionar en ciertos nodos por la sobrecarga de los circuitos. Eso se ha ido menguando. La situación más crítica fue entre 2022 y mediados de 2023, pero a medida han ido entrando los proyectos de ampliación, se ha mejorado muchísimo, ¿no? Evidentemente, falta que hagan media todos estos proyectos que estamos hablando para que tengamos holgura en todo el sistema eléctrico nacional. Sí decir que fue bastante irresponsable por los gobiernos anteriores no hacer las inversiones en su momento que provocaron este congestionamiento total eléctrico en todo el país. ¿Cuánto le deben a la ENE abonados y empresas? Mire, la mora del ENE ronda los 15 mil millones de lempiras, ¿no? Se está en un proceso de depuración de esa mora porque la mayoría de esa mora es residencial, ¿no? Y tiene que ver mucho con gente o que se ha ido del país o que ya... Vaya, le voy a dar una pregunta. Y yo me acuerdo porque yo tenía una casa que la rentaba y me dejaron una gran deuda. Pagué como 100,000 bolas ahí. ¿Cómo hacen con la gente que no puede pagar, que debe un montón de dinero? ¿Qué hacen ahí? Mire, ese tema se debió a abusos que hubo con los ajustes de energía consumida pero no facturada, ¿no? Que es, vaya, por ejemplo, alguien que deba desde 80,000 en adelante no va a pagar. Sí, no, yo recibo a veces esos casos, ¿no? Lo que hay que hacer es ir a atención al cliente del ENE para que le readecúen la deuda, ¿no? Ya han habido decretos promovidos por el Congreso Nacional y aprobados que exoneran de intereses y recargos. Entonces es importante que la gente vaya ahí para que le miren su deuda. Sí, ingeniero, le digo porque cuando yo vi esa deuda, pues pucha, dije yo. Y pagué 100,000 pesos. Y un montón de dinero, ¿no? Y digo, pucha, 100,000 pesos. Ay, la gente cuando debe de 50,000 para allá no van a pagar. Sí, es complicado, es un tema complejo ese. Nosotros estamos... ¿Cuánta gente habrá así en todo el país? Habría que ver cuánta gente hay por ajustes que le hacen por alguna irregularidad detectada en su Le estoy hablando de abonados menores. Sí, sí, y las empresas. Las empresas están telegestionadas, ¿no? ¿Qué es telegestionada? O sea que hay control remoto de sus consumos, ¿no? Hay alrededor de 8,000 grandes consumidores que están monitoreados de forma remota, ¿no? Ya el problema de empresas que defraudaban al ENE se ha reducido considerablemente debido a toda esta medición inteligente de los consumos de las grandes empresas, ¿no? Sí hay un proceso de regularización de los medidores convencionales de medida directa y en general a lo largo y ancho del país con ese tema de las irregularidades que derivan en ajustes que bueno, son difíciles de pagar a veces. Sí. Nos vamos, ingeniero. Gracias. ¿Algún comentario final, ingeniero Humberto Lobo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio brindado para aclarar el tema de la falla del sábado.
Ok, gracias. Ingeniero Tejada, ministro. Gracias, ¿Qué Raúl. le dice a la gente? ¿Va a haber luz el día de las elecciones? Sí, nosotros, O sea, salvo que ocurra algo extraordinario, ya tenemos todos los protocolos se rió activados. Lobo aquí, cuando le hice la pregunta. Y salvo que ocurra algo extraordinario, garantizamos el suministro y decirle a la gente que se informe por los canales oficiales del ENE, tanto en redes sociales como en nuestros comunicados, para evitar caer en la desinformación. Bien, el gerente de la ENE y ministro Eric Tejada esta mañana y el ingeniero Humberto Lobo, gerente de transmisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No nos cambie un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy Estudio. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.